¿Listos? Vámonos. Vamos. Hace poco tiempo estábamos tocando a nuestra casa en Francia y ahora estamos aquí al otro lado del mundo. Pues muchas gracias y lo único que podemos decir es gracias a la vida. ¿Qué te importa que diga a mí? Si tú no me quieres ya, el amor que ya pasó, tú no se debe recordar. Cuando grabamos 20 años fue un día un poco como los otros para mí porque solo hemos hecho un video con el teléfono de mi madre. Represento el pasado, no me puedo conformar. Estábamos jugando a hacer cosas en nuestra habitación, mi hermano y yo. Y mi padre nos ha llamado para decir, hay sol, podemos hacer una toma de esa canción. Que ya pasó, tú no se debe recordar. Queríamos guardar recuerdos de eso porque para nosotros era muy divertido de ver a los niños cómo cantaban, cómo tocaban. Aquí es el lugar donde hemos grabado 20 años. Yo era vestida realmente normal, tenía un pantalón sucio y todo. Solo era una prueba. Isaac ni siquiera lleva zapatos. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Tata. Tata. Jamás pensamos que ese video llegaría a millones de personas. Pero así fue. Nuestra versión recibió muchísimo cariño. Quand on est posté 20 años, on recevait des propositions tout le temps, des appels téléphoniques. C'était beaucoup, énorme en fait, on n'était pas du tout préparé à ça. Lo que pasó con este video fue que fue un éxito enorme. Había millones de vistas cada día. Eso nos animó a seguir grabando nuevas canciones que también nos gustaban. Desde aquel día estamos muy agradecidos a todo lo que nos está regalando la vida. Hemos hecho muchas cosas como televisión, entrevistas, lo que no hemos hecho antes. Hemos conocido lugares y personas increíbles. Incluso hemos grabado un disco. La música latinoamericana nos ha robado el corazón. Su dulzura, sus ritmos, su mezcla. Pero hasta ahora solo la hemos conocido por sus canciones.
Aunque esto está a punto de cambiar, vamos a cumplir el sueño de nuestra vida. No. Viajaremos a América Latina. Actuaremos en México, Colombia, Perú y Chile y acabaremos en Madrid. Este viaje nos va a permitir descubrir la cultura, la gente y los paisajes donde se crearon esos grandes clásicos de la música que tanto hemos tocado. Además, nos hemos propuesto grabar un nuevo disco y vamos a hacerlo con colaboraciones de lujo, las mejores voces de cada país. Cuando mi padre nos ha dicho que vamos a hacer un viaje y vamos a visitar a Latinoamérica, pues yo estaba muy contenta y todo, y mi hermano también. Viajar en América Latina, viajar en España, hacer conciertos con otros músicos que no conocíamos, es increíble. Juntos en familia emprendemos un viaje para descubrir las raíces de la música de América Latina. No lo sabíamos la importancia de las Islas Canarias como una conexión entre Europa, África y América Latina. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, hola, ¿qué tal? Canarias es un puente entre América, África y Europa. Y, de hecho, muchas ciudades americanas como Montevideo, Sao Paulo, San Antonio de Texas fueron fundadas por canarios. Y salían de puertos como este, como el puerto de Arechico, desde donde había tráfico de personas, de mercancías y de cultura y de canciones, ¿no? Y muchas de las canciones que ustedes cantan, las cantamos nosotros aquí también, en Canarias, porque tenemos el corazón muy puesto en América y por estos puertos iban y venían esas canciones. Así que yo creo que es el sitio perfecto para que ustedes cojan como punto de partida para irse a América. Cristóbal Colón se dice que salió del puerto de Palos en su periplo hacia ese descubrimiento de América. No es verdad, el último puerto que pisa Colón es el puerto de La Gomera, una de estas islas. Esa conexión entre Europa y América siempre pasaba por Canarias, era el último puerto en el que se visitaba. Van a ver ciudades que se parecen un poco a esto, porque muchas ciudades coloniales de América, su trazado y su manera de construir se basaron un poco en lo que había aquí en Canarias. Y esto recuerda un poco, pues no sé, a Cartagena de Indias, algunos Arequipa se van por allí y verán que se parece un poquito. La iglesia recuerda a algunas iglesias de México. Un aire muy, muy latino todo esto, ¿no? Les voy a enseñar mi instrumento, que se llama timple. Pequeña guitarrita de 5 cuerdas. Se parece, ¿a qué les recuerda? ¿A qué otro instrumento? Un ukelele. El ukelele, ¿verdad? Sí, que es el más internacional. Pues es primo hermano del ukelele, del charango, del cuatro venezolano, del tiple puertorriqueño, del tiple colombiano. Esto nace en Europa, en el barroco europeo. Este tipo de guitarritas se llamaban tiple. Tiple significa muy agudo.
y se extendió por toda América. Y aquí en Canarias el timple es el sonido de Canarias. Para rajear, ¿vale? Somos euroafroamericanos y la influencia de todas esas cosas ha conformado un folclore que rítmicamente no es tan rico, pero sí melódicamente y sí en cuanto a géneros e influencias de esas tres grandes potencias culturales que nos rodean. ¿Conocen la jota? No. Sí, y que... Pues, la variante de jota que tenemos en Canary se llama Isa y se toca... Entonces, un personaje palmero de la isla de La Palma, el Cojo Soria lo llamaban, emigró a Perú a principios del siglo XX, montó una orquesta y él era músico y montó en clave de marinera peruana ese estribillo que él recordaba de cantarlo de niño en La Palma. Y se convirtió en el Palmero Sube a La Palma, que hoy se toca en clave de marinera y es muy famoso en toda América, ¿no? Palmero subió a la palma y dile a la palmerita. Yo canto muy mal. Palmero sube a la palma, catay. O dile a la palmerita, chupay, chumay. O dile a la palmerita, chupay, chumay. Que se asombra la ventana, catay. Qué bonito. Que mi amor la solicita, chupay, chumay. Sube a la palma, catay. A la cara te miro pa' que me entiendas, catay. Porque también los ojos sirven de lengua, chupay, chumay. Y con cara te miro. Nuestra vida no fue siempre tanto fácil. Somos una familia muy normal y con dudas y las dificultades de la vida, de encontrar un trabajo, de tener hijos y de educacionar a los hijos. Y la música nos ha cambiado nuestra vida. Comment s'appelle déjà comme instrument? J'adore, non, je veux dire l'instrument. Comment ça s'appelle ça? J'adore. C'est vrai, t'aimes bien? Ah ouais, moi j'adore. Ta-da-da, ta-da, ta-da-ta. Para mí ese viaje es un sueño hecho realidad, una cuenta de hadas. Creo que los niños están muy contentos y me derrite el corazón. Gonzalo es nuestro manager, cuida a nosotros en cada asunto de la vida. Empieza la aventura, chicos. Muchas ganas de empezar. Es un poco como una segunda mamá para nosotros. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Encantada, ¿qué tal? Isaac, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal el viaje? Bien. Yo soy Valeria Castro, soy cantante de la isla de La Palma, tengo 23 años y bueno, estoy haciendo mi proyecto con raíces del folclore mezcladas con un poquito más de pop. Ir a la ventana antes que rompan el cristal. Es mejor arder en llamas antes que callar. Porque vivir no es vivir si hay que vivir huyendo de uno más. Hoy vamos a grabar, y que me hace muchísima ilusión, un clásico canario que es el Palmero Sube a La Palma, no la versión palmera, aunque va a tener un guiño a ella, sino una versión un poco más peruana.
¿Cómo está el productor virtual? Hola a todos. ¿Qué tal? Hola, acá, de desayuno. ¿Qué hora es en Argentina? Las 8:20. Sebastián Schon es un productor argentino y ha ganado muchos premios de música como Latin Grammy Awards y todo, y que va a producir todas las canciones que vamos a grabar durante ese viaje. Creo que la versión con los chicos y con Valeria van a quedar. Palmero sube a la palma, que cae. Utile a la palmerita, chupa y chumay. Utile a la palmerita. No. Palmero y dile a la palmerita. Ay, no, es udile. No. Ok. No, y, no o. Sí, Bueno, no. Palmero sube a la palma, que cae. Y dile a la palmerita. Entonces, pues eso, poner a niños franceses aquí a cantar algo tan autóctono y que me lleva tanto a casa, para mí pues supone una emoción enorme. Palmero sube a la palma, que cae. Y dile a la palmerita, chupa y chumay. Y dile a la palmerita, chupa y chumay. De nuevo. ¿Es posible de tener un poco más de volumen de mi voz? El volumen de... Quizá también el volumen, vale. porque es un poco si tú pones el volumen muy fuerte. Un dos. Ah, ouais, mais maintenant c'est moins fort, tu vois ce que je veux dire. Attends. Donne-moi. Un dos, là maintenant ça fait plus, ça fait un peu comme télévision, tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Non, je sais pas, moi je trouve ça bien. Mais attends, papa. Palmero sube a la palma, que cae. Qué bonito. Y dile a la palmerita, chupa y chumay. Qué bonito. Y dile a la palmerita, chupa y chumay. Que se asome a la ventana, catay. Qué bonito. Que su amor la solicita, chupa y chumay. Palmero sube a la palma, catay. A la cara te miro pa' que me entiendas, catay. Porque también los ojos sirven de lengua, chupa y chumay. A la cara te miro pa' que me entiendas, catay. Pa' que me entiendas, madre, y no llorarás, catay. Y ellos emocionan porque hacen una música preciosa con unas voces increíbles y con una musicalidad que los caracteriza. Al final, pues eso es lo que a la gente le llega al corazón. ¿Qué significa catay? ¿Qué significa? Esa es la gran pregunta, ni idea. ¿Tú tampoco, Benito? No, Madre mía. no, ni idea. A la cara te miro pa' que me entiendas, catay. Pa' que me entiendas, madre, y no llorarás, catay. El corazón de pena también se seca, chupa y chumay. Rico que rico, dame tu pico, catay. Palmero sube a la palma y dile a la palmerita. Perfecto. Encima, ¿qué faena te hice? Porque yo toqué ahí. Tenías que pegar ahí a eso. Adiós, Tebas. Bueno, Seba, un placer. Nos vemos en México la Una siguiente vez vez. más. Nada, que me venga a despedir. Que yo me voy mañana a las 7 de la mañana, pero nada, les deseo mucha suerte y que vaya todo muy bien. Mañana también.
Gracias por contar conmigo, de verdad que ha sido un placer. Y nada, eso, que sigan haciendo música y haciéndolo tan bien como lo hacen. ¿Cómo saber cuando cae una estrella? Si hay nubes en este cielo gris, ¿cómo saber dónde estamos? Si todo gira y gira, pasa y pasa la vida. Yo creo que este viaje de Isaac y Nora tiene dos componentes. Uno es el del público, que probablemente los haya seguido por las redes y comprueba que les va a conmover más porque los van a tener de cerca. Y por otra parte, para ellos va a ser una experiencia vital tremenda. O sea, dos niños que de repente, sin esperarlo, ni desearlo, ni pretenderlo, pues se ven subidos a escenarios en una gira internacional por diversos teatros de América. Seguro que para ellos va a ser una experiencia vital tremenda. Estrella fugaz que se queda aquí cumpliendo el deseo que una vez pedí. No hace falta más, en mi cielo estás brillando. Cada despertar cerca de ti es el sueño dorado que traes para mí. No puede ser, son Isaac, Nora y sus papás. Bendito sea el Señor. Bienvenidos a México. Para mí recibir a Isaac y Nora me hace muy feliz porque vienen por primera vez a México. Entonces yo sentí la responsabilidad genuina de hacerles una bienvenida digna. Bienvenidos a la ciudad. Estamos entrando a Garibaldi, que básicamente es la cuna de la cultura del mariachi. Aquí estamos junto a Juan Gabriel, el divo de Juárez, gran compositor. Mira, ahí dice Juan Gabriel, ícono de mi corazón, hasta lo tengo tatuado. Es de los compositores que más canciones llegaron a hacer. Además, tiene como 1500 canciones registradas. Me imagino que ustedes en un rato ya van a tener ahí su estatua. No. Aquí, Isaac y acá Nora, ¿no? Hey, tú también. Bendito Dios. Pedro Infante estrenó el primer bolero ranchero. Él fue el primero que se atrevió a cantar un bolero con el formato de mariachi. Que el bolero realmente pues hay que llorarlo, hay que sentirlo y hay que bailarlo. México tiene unas cualidades musicales muy particulares, porque a diferencia de otras partes de Latinoamérica, siento que en otras partes se baila más. La música es un poco más rítmica. Aquí estamos más arraigados al drama. Ahí se reunían los chavos bohemios. Aquí se venían a tomar, a cantar, a construir el personaje que conocemos como el personaje del mexicano chillón. Aquí se toca mariachi. Hay por lo general 2 violines, vihuela, guitarrón. Se visten precioso, miren. Y rostros magníficos. Ah, sí. Parece juvenil. Ellos son Isaac y Nora. Ellos son unos preciosos. Él es su papá, su mamá. Cantan canciones tradicionales, cantan boleros, canción latinoamericana. Entonces, básicamente vienen de visita a ver qué onda. Y les venimos a presumir cómo suena en esta parte del mundo la canción dramática y romántica. Ah, qué bueno. Bienvenidos. ¿Qué toca él?
Él toca guitarra, canta precioso. ¡Vámonos! ¡Qué tantito! Chen Chuchan que toque. Esta es su casa. Aquí puede venir cuando usted quiera. Hermoso cariño, que Dios me ponga a ser destinado más para mí. Precioso regalo, precioso regalo. Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha. Hermoso cariño, hermoso cariño. Ya estoy como un niño con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo, ni quiero evitarlo. Alonso, ¿quién es? Lo llaman Loloncho. Es un contrabajista y no vamos a tocar solo con él en México. Va a acompañarnos para toda la gira. ¿Cómo estás? Do menor, sol séptima. Do menor, sol séptima. Do menor, do séptima. Fa menor. Si bémol. Do, mi bémol. Luego ahí va la parte mayor. Desde que en el momento que entraron a mi casa para hacer los ensayos, fue como, tanto con Nicolás como con Isaac y Nora, fue como si los conociera de siempre. Fluyó muy rápido, ¿no? Hay gente que piensa sobre todo en Nora, porque es la protagonista, la cantante, la más joven, todo. Hay gente después que piensan en Isaac y Nora, porque se dan cuenta que Isaac es muy importante en el proyecto, que tiene mucho talento y todo. Y hay gente que piensa en Isaac y Nora y el padre. Pero hay poco gente que piensa en la mamá. Es un poco natural porque no toca, está siempre al otro lado de la cámara, entonces no se ve. Pero creo que en nuestra estructura familiar, para las decisiones que tenemos que tomar y todo, la mamá es la más importante. J'ai commencé à faire des recherches, en fait, autour de la musique latine et de me dire à chaque pays, c'était les chansons parmi le répertoire que vraiment j'aimais tout de suite en les écoutant. Je disais, oh, celle-là, elle est vraiment bien. Et de me faire... Por favor, ¿pueden aprender esa canción? Me gusta mucho. Moi, je fais les vidéos en général, donc je suis de l'autre côté de la caméra. Moi, je suis plus timide. Ça me va bien d'être de l'autre côté de la caméra, ça me plaît. Avec Nicolas, on réfléchit toujours beaucoup à qu'est-ce qu'on fait pas. Je pense toujours à est-ce que c'est bien pour les enfants, est-ce que ça sera bien pour eux. Donc, de réfléchir à tout ça. Estoy en el mercado de San Juan.
Je veux goûter. C'est des vrais? La araña. Spider-Man, Spider-Man. Un pequeño monstruo. Imagina. Oh, no. Hay flores que comer. Flores. Posible de probar. ¿Puedes probar una? Hay una. Tu veux goûter? Si. Alors là, tu as bien de gueule. Mira. Plate. Ah oui, du mezcal avec des... Va ser difícil de probarlo. Tenemos el escorpión, tenemos el vinagrillo, la cucaracha de Madagascar, también tenemos acá el chapulín, Chapulín. el chinicuil, que es el gusano rojo de maguey, la hormiga chicatana, Les fourmis. el cocopache, esta es una chincha del árbol del mezquite, y el mosquito de río. On peut goûter un verre? Ouais, vas-y. Un verre, t'es sérieuse? Ok. Attends, mais il faut que je filme ça. Ah, je veux dire, c'est bon. Ça a quel goût? Chips, fromage. Vas-y, toi. De toi, prends, vas-y, parce que moi, je suis pas. Si? Vas-y, à toi. Oh. Ah, hey, c'est un curly, Isaac, c'est un curly. C'est un curly, oui, mais avant, c'était un verre. Bref. C'est vraiment bizarre. Et ben, moi, j'ai envie de goûter les fruits. C'est bon, Yo he comido escorpión con oro comestible, fue muy bueno. Yo, algunas hormigueras. Tiene miedo de verduras, pero... Pero todo esto es pura proteína. Los antepasados comían todos estos insectos. ¿Cuál es tu favorito al final? ¿El hormiguera o...? Nada, me gusta este, es muy bueno. Hasta luego. Adiós. Sí. Nora. Hola. Ya llegamos. ¿Listos? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Nervioso? ¿Estás, Kat? Bien. Pues venga. Isaac ya está en su mundo de concentración. Nuestro cowboy, que no habla mucho. Que estoy sudando, creo que es el miedo. Vamos a tocar por primera vez en América Latina y tenemos muchas ganas de vivir ese momento porque lo esperamos desde hace mucho tiempo. Es el primer show. Lo que podíamos hacer está hecho, no nos queda otra. Sí, vale. ¿Entendido los niños? Sí, entendido. Isaac, ¿a qué piensas tú? Al concierto. ¿Y tú, Nora, a qué piensas tú? Dímelo. Está muy bien que tú piensas en el amor, porque vamos a cantar solo canciones de amor. Es una muy buena preparación. Cierra tu boca. Y... Cortas eso, ¿eh? Por favor.
pueden ponerse allá atrás. Allá atrás. Ajá. Pues ahora lo hablamos porque se tiene que mover. Por lo que sea, no la escuchas. Dame más guitarra. Cuando Me gusta cantes, ese perfil. muy bien dicho, pues volteas. Sí. Y normalmente con la sordina y es posible un poco de gaffer sobre la sordina porque si no cae. ¿Te gusta, Nora, el sitio? Sí, pero se parece pequeño. Se parece que hay 100 personas. Hay 800 plazas en Nora. Sí, sí. Hay también aquí, aquí, aquí y aquí, Nora. Aquí hay 20. Aquí hay 20. Es muy grande para mí. Y creo que mi padre también no. Él cree que hay miles de miles. Increíble. Cambia un poco de nuestra pequeña casita en Francia. Isaac and Nora, 20 minutos al menos antes. Vamos al camerino para enfocar un poco en el concierto, para saber lo que vamos a decir y todo. ¿Vale? Marinero que se fue a la mar y mar y mar para ver lo que podía ver y ver y ver. Marinero que se fue a la mar y mar y mar para ver lo que podía ver y ver y ver. Y lo único que pudo ver y ver y ver fue el fondo de la mar y mar y mar. Marinero que se fue a la mar y mar y mar. Que yo enseño a 54 niños en Izmiquilpan Hidalgo. Y son muy humildes, llegan caminando 10 kilómetros caminando para ir a la escuela. Y esos niños te mandan estos regalos. Este para ti y este es para ti. Abre la cajita y verás. Abre la cajita y verás. Eso está hecho por los indígenas de Izmiquilpan Hidalgo. Personas que no hablan ni el español siquiera. Por favor, mandas todo nuestro agradecimiento a esos niños. Muy bien. Los admiramos mucho. Muchas gracias. Mando un beso de México, un beso para ti también. Que estén muy bien y muchas felicidades a ustedes. Gracias, mija. Me emocionan mucho, hasta las lágrimas, los dos. El papá lo admiro, porque el papá es el que los ha formado, es el que los ha hecho. Y bueno, yo lo sigo mucho en YouTube y estoy al día con sus canciones y las repito y las repito y las repito. Y ahora que supe que venían a México, pues al principio no tenía dinero para comprar el boleto. Y ya cuando lo conseguí, pues ya me tocó más lejos y más a un lado, pero con todo y eso no me lo quiero perder. Además, hoy, toda la mañana me la pasé buscando dónde me imprimieran el boleto porque lo compré por línea y me costó un triunfo, ya estaba desesperado. Fui a 4 centros comerciales y no me lo podían imprimir, pero ya lo conseguí. Entonces me vine hasta sin comer porque mi alimento va a ser ahorita verlos. Vamos a tratar de hacer bromas, pero creo que no es necesario de siempre, creo que es más importante cuando va a subir, va a ver el teatro lleno, que es la emoción. Son un regalo y es una manera de decir al mundo que hay esperanza, ¿no? Le passage de la grimace vient, tu sais, là, il y a le petit moment pendant qu'il parle, pendant qu'il chante, là, Daniel tout seul, là, où ça fait... À la trompette. Je peux le faire à la trompette, hein, mais je trouve que siffler, ce serait pas mal. No me gusta mucho cambiar al último momento y también la trompeta creo que no es necesario. Pienso que estás muy nervioso. Un poco, lo siento para estar nervioso. Creo que sería un poco extraño que no lo sea.
Les va a ir increíble. Nos vemos para ver de qué te quiero. Éxito. Lo harán maravilloso. Lo van a hacer increíble. Por acá. Hola. Bueno. No somos virtuosos, no somos cualquier genios de la música, solo lo que podemos ofrecer es nuestro amor para esta música y nada más. Por supuesto, vamos a tocar 20 años. ¿Qué te importa? Perdón. Lo siento. ¿Qué te importa que te ame? Si tú no me quieres ya, el amor que ha pasado no se debe recordar. Fue la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Muchas gracias. Isaac y Nora, gracias por venir a México, los queremos mucho y gracias por querer a nuestro país, a nuestra música y muchas felicidades. Son maravillosos. De verdad nos unieron y quiero agradecerles. Muchas gracias y muchas gracias por cantarnos. Toma mi mano, vuela conmigo más allá. Nos cuidará la luna, todo está en calma, nunca se
no sea la última vez que vengan a México porque los adoramos.